Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a Israel Casa Integral, su casa desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una semana apasionante, una jornada con un tema extraordinariamente importante. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su compañía, gracias por sus mensajes y gracias por estar atentos a esta programación, la programación de la familia. Estamos en el capítulo 28 en el libro de Shemot, Éxodo, revisando las notas, los pasuk, respecto de la importancia de las vestiduras sacerdotales. La vestidura del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, los levitas, y entendiendo, por supuesto, el fundamento, la función de cada una de ellas, porque evidentemente, repito, cada una de ellas tiene una labor específica. Es decir, de acuerdo a lo que estuvimos compartiendo en la reunión del día anterior, decíamos entre comillas un título: la moda no incomoda. Pero el vestido sacerdotal no fue algo que se le ocurrió a Moisés, no fue algo que se le ocurrió a Aarón, no fue algo que se le ocurrió a algún sastre de las tribus de Israel, sino fue un ordenamiento de parte de Adonai. Lo leímos en el capítulo 28, lo vamos a retomar porque es importante que nos quede claro este aspecto. Adonai estableció al sacerdocio desde Aarón, hermano mayor de Moshe, y a sus hijos. Hicimos ayer la mención y la claridad respecto a la importancia de un sacerdocio generacional. Un sacerdocio generacional. Y respecto a eso recibí varios mensajes. Y de paso, pues aprovecho para mencionar. Hermanos, definitivamente estamos de acuerdo con muchos de los mensajes, repito, que ustedes me enviaron. Muchos ministros, pastores, con el respeto del ministerio, por favor, no han ejercido, o no han desarrollado, o no han prestado la suficiente atención a la importancia del libro de Shemot, capítulo 28, verso 1. Llamó al sacerdote Aarón y a sus hijos, los unge, los viste, los ordena, los establece para el ministerio en el Mishkan, en la casa de Adonai. Y ciertamente, como ustedes lo mencionaron en algunos de sus mensajes, lastimosamente muchos pastores no han podido continuar, digamos, esa herencia ministerial en sus hogares, con sus hijos. Peor aún, muchos de sus hijos, según lo que me compartían algunos de ustedes, han terminado en situaciones totalmente apartadas, no solamente de la palabra, no solamente de la casa de adoración, sino peor aún, apartados completamente del ministerio. Sucumbidos en el mundo, sucumbidos en el pecado, sucumbidos y apartados incluso del mismo contexto familiar. Bueno, amados, pues no es un punto para juzgar ni criticar. Cada familia, cada hogar tiene una situación muy particular. Pero como diría alguien por allí, los dedos de la mano no todos son iguales, ¿verdad? Usted recuerda ese dicho tan popular. No todos los dedos de las manos son iguales. Mencioné, y gracias por el comentario que me hicieron frente al caso particular de la familia pastoral Alfaro, nuestros 3 hijos, Camilo, Sebastián y David.
¿Cómo ustedes han podido, cómo han logrado que sus 3 varones estén incorporados en el ministerio? Amados, por favor, esto no ha sido una tarea absolutamente nada fácil. Siempre se debe pagar un precio. Atención, por favor, a lo que voy a mencionar. Siempre se debe pagar un precio. Siempre se debe pagar un precio. En el caso de los pastores Alfaro, veníamos al llamamiento pastoral en los Estados Unidos de América. El Eterno nos recibe, nos entrega una obra en la ciudad de Atlanta, Georgia. Sin embargo, en la medida en que se desarrollaron los días, no encontrábamos, por favor entiéndanme esto, compréndanme con detenimiento esto, no encontrábamos nuestra ubicación, no ministerial, sino nuestra ubicación familiar dentro de esa ciudad. Nos fue muy difícil adaptarnos, el cambio de un país a otro, una cultura, un idioma, las costumbres incluso. En aquel tiempo, hablando de 20 algo de años, se nos decía, es que ustedes deben tener mentalidad abierta, ustedes tienen que ser de mente abierta. Y yo me preguntaba, ¿ser de mente abierta tiene que ver con permitir el pecado? Por favor, nuestra Kadosh Torah, la palabra de Adonai, no es para tener un concepto personal con mentalidad abierta en el que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Empezaron entonces a ocurrirse ciertas circunstancias que evidentemente tanto mi esposa como yo no podíamos admitir en nuestro entorno familiar y en nuestro principio ministerial. Razón por la cual oramos, le pedimos a Adonai que nos dirigiera en esta decisión, y recuerdo que para el amanecer de un 4 de julio, observen la fecha que estoy mencionando, para los hermanos en Estados Unidos saben que el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos en América, ese día 4 de julio, mi esposa y mis 3 hijos, muy a la madrugada, tomamos la decisión de subir a un vehículo, tomar una ruta sin conocer hacia dónde, pero dirigidos siempre por nuestro Abba Kadosh. Y en esa ruta salimos de la ciudad de Atlanta, dirigidos por el Padre, y nos trajo en dirección norte, como la brújula en dirección al norte, ruta Atlanta-Washington, D.C., algo así. Esa es la ruta norte. Y fue como Adonai nos colocó en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Allí vimos otro ambiente, vimos otro aire, respiramos un ambiente mucho más tranquilo, mucho más sosegado, se veía en el ambiente la tranquilidad, y era definitivamente lo que como familia estábamos buscando. Un lugar donde se respirara tranquilidad, paz. Veníamos de Colombia, de una ciudad muy congestionada. En aquel tiempo, cuanto más hoy, entramos a otra ciudad convulsionada como es esa megápolis ciudad de Atlanta. Hermosa ciudad por demás, creciente, próspera ciudad de Atlanta. Pero no nos ubicábamos. Nosotros buscábamos algo que nos diera paz, tranquilidad, regocijo. Y aún así, estando en la ciudad de Charlotte durante un año, justamente un año, digo un año porque fue nuestro contrato de renta, un año, allí nació Iglesia Cristiana Integral, y posteriormente Adonai, en su bendita misericordia, su bondad, su favor, nos llama y nos trae a la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, un lugar donde tal vez nunca jamás pensaríamos poner nuestros pies. Digo esto porque después de venir de una mega ciudad, pasar a una ciudad relativamente en proceso de crecimiento, cual es Charlotte, hoy 20 años después, la ciudad de Charlotte es una ciudad inmensamente grande, creciente, es una de las primeras, segundas ciudades del país de mayor crecimiento, y nos trae a este pequeño pueblo con futuro grande. Y aquí
Adonai tenía preparada nuestra bendición familiar y nuestra bendición ministerial. En un lugar donde no veíamos nada, y atención a mis palabras, donde no veíamos nada, el pastor Alfaro no veía absolutamente ninguna opción, ninguna posibilidad. Desarrollar un ministerio hispano en el único lugar donde lo que tal vez menos podía ver era comunidad hispana. En aquel tiempo, 2 o 3 familias. Hoy la ciudad ha crecido, de hecho también esta ciudad está hoy en un tiempo de crecimiento y ya hoy voy a una tienda y veo a mucha comunidad hispana que están llegando de no sé qué lugares, pero están llegando. Muy bien, todo esto lo menciono ¿para qué, hermanos? ¿O por qué razón a uno de los mensajes que ustedes me enviaron? ¿Cómo lograron que sus hijos se establezcan en el ministerio? Número 1, llegamos a un pueblito donde éramos prácticamente la única familia hispana. No voy a decir la única, pero prácticamente había una que otra familia por ahí. Un poco retirados en algunas fincas o en los campos, pero en la ciudad, propiamente en la ciudad, prácticamente una familia. De hecho, en el sector, en el área en la que vivimos, somos, repito, prácticamente igual la única familia de la comunidad hispana. ¿Esto qué significó? Esto significó que nuestros hijos, al ingresar a sus escuelas, pues eran también prácticamente los únicos jóvenes hispanos del momento. Uno que otro, eventualmente. Esto de paso permitió que nuestros hijos no mantuvieran cierta relación de amigos de aquí y de allá. Obviamente se relacionaron un poco más, claro que sí, con la comunidad americana, pero me refiero en el sentido de que nuestros hijos más bien se mantuvieron apartados. Adonai nos trae a un lugar donde vivimos o residimos hoy apartados. Entonces ese apartado significa, recíbamelo espiritualmente, estar apartados de las conexiones con el mundo, estar apartados de las actividades del mundo, estar apartados. Y ustedes no me lo están preguntando, pero yo puedo pasar días enteros aquí, en este lugar, sin tener conexión con absolutamente nadie. Eso nos da tiempo para el trabajo ministerial, eso nos da tiempo para el estudio de la palabra, para todo lo que desarrollamos. Eso significó de alguna manera, y atención a la respuesta a la pregunta, y perdónenme que me haya extendido tanto en el punto, pero sé que la pregunta es muy importante. Eso definitivamente conllevó a, como dice la palabra, a menguar. Tuvimos que menguar como ministerio, el estar viajando a hacer conferencias para matrimonios, aquí, allá, y un día definitivamente consideramos necesario menguar, es decir, quedarnos en casa, trabajar en la visión y en la misión para la que el Padre nos había llamado, y estos pequeños hijos, apenas niños, muy pequeños, estaban con nosotros 24 horas ahí apoyando, haciendo, colaborando, trabajando en el ministerio. Por lo tanto, nuestros hijos crecieron a la par con nosotros, formando el ministerio sacerdotal, hablando de la familia sacerdotal. Ellos han trabajado desde niños en el ministerio, sus tiempos devocionales, su trabajo en el ministerio. Por lo tanto, pues lo que les alimentó a ellos su ministerio fue el trabajo ministerial. Qué redundancia tan interesante. Y para la gloria de Hashem puedo decirlo con claridad, hoy están guardados y apartados para el ministerio. Por supuesto, repito, no fue una labor fácil, no fue una labor impuesta, es decir, no fue una imposición de los padres, porque no se trata de eso, se trata del llamamiento. Pero repito, puedo ver a estos hombres trabajando en lo que aprendieron desde niños, la conexión con el Padre. Muy bien. En esta historia, hablando de las funciones en las vestimentas y hablando de las funciones sacerdotales, vemos cómo Adonai hace ese llamamiento puntual a Aarón y a sus hijos para que empiecen a desarrollar un servicio en el Mishkan. Y Adonai les avala y les da la autoridad y los establece. Es decir, como dice, y vamos a ir al libro de los Hebreos, acompáñenme por favor, gracias por tomar nota en el texto, aquí en el chat, por favor, gracias a todos los hermanos que ya conectaron, muchas gracias. Vamos a dar comienzo con el libro de los Hebreos. Y vamos a tomar el capítulo 5, Hebreos capítulo 5. Observen, vamos a hablar de Shemot capítulo 28, verso 1, que es nuestro tema central, pero he ido al Brit Hadasha
para que demos comienzo con el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 5. ¿Por qué hago énfasis? Porque el libro de los Hebreos, ¿de qué nos habla? De los hebreos, de su cultura, de su vida, de la casa de Israel. Libro de los Hebreos, capítulo 5, dice la palabra: porque todo sumo sacerdote, todo Cohen Gadol, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Adonai se refiere, para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Esta labor sacerdotal está siendo determinada y establecida de parte de Adonai a un hombre tomado de entre los hombres, para que su labor sacerdotal sea presentar las ofrendas, estamos hablando en el tiempo del sacrificio, y los sacrificios correspondientes según cada una de las convocatorias de Levítico 23, de tal manera que se presenten estos sacrificios y estas ofrendas por sus pecados. Ayer vimos entonces que la labor del sacerdote es la labor profética de la expiación. La expiación. Nuestro amado Yeshua HaMashiach vino a cumplir la expiación de nuestro pecado, a traernos libertad y a darnos la vida eterna. Esa labor la practica, oh, qué bonita palabra, gracias Hashem. Esta labor la practica en tierra, la practica el Cohen Gadol, presentando ofrendas y sacrificios para expiación de pecado. Muy importante, y lo voy a repetir, hizo una práctica. El sumo sacerdote realizó la práctica a través de presentar en el Mishkan el proceso del Seder y celebrar las ofrendas, los sacrificios conforme a Levíticos nos enseña, y a su vez hacer libertad de pecado. Verso 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Oh, por favor, leamos con detenimiento el verso 2 nuevamente. Verso 2 en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Hermanos, la función del Cohen Gadol es tener esa paciencia para comprender, para entender a estas ovejas del redil, que, perdónenme la expresión, comillas, cabeza dura. Bueno, menos mal que ya eso es poco, ya no. De estas cabeza dura que no quieren entender ni comprender lo que la palabra nos indica. De estos que queremos hacer nuestra voluntad a nuestra manera, voluntariosos, impetuosos. Y como vimos recientemente en el Parashá Koraj, pues entrar en rebelión, en rebeldía. Esto no me parece, a mí no me gusta, y así, y esto tampoco, y ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dice mi hijo David, el menor. ¿Y por qué, papi? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así estamos, y el Cohen Gadol debe tener la paciencia para comprender estas actitudes, estos comportamientos, el carácter de este tipo de personas. Porque no es fácil manejar gente, hermanos. No es fácil si usted es una persona que tiene una responsabilidad en una empresa, en una universidad. Aquí está nuestro amado Pastor Thomas en Chile, es profesor universitario, y los que hemos tenido la oportunidad y la maravillosa experiencia de la academia y tener un grupo de alumnos y estudiantes, sabemos cuán difícil es la tarea, pero cuán valiosa y cuán importante es el entendimiento. Por eso dice el texto en 28 Éxodo, lo vimos ayer, que Adonai nos ha dotado con un espíritu
espíritu de sabiduría, para que podamos entender al débil, para que podamos entender al pecador, para que podamos entender la problemática social. No para que seamos juzgadores de un hecho, sino para que el hecho lo podamos comprender con un entendimiento espiritual, no con un razonamiento lógico ni con una mente humana, porque con una mente humana, comillas, carnalmente, nos volvemos difamadores, criticadores, murmuradores, calumniadores o juzgadores de cosas que Adonai no quiere que estemos en esa posición. Estamos llenos de esa situación. Tal vez los que vivimos en el contexto del Evangelio y no sé, en la religión tradicional, probablemente cuando una persona se debilita en el ministerio, en el llamamiento, cuando una persona se debilita en su conversión, en su proceso con Adonai y se ocurre una falta, una circunstancia de su debilidad, inmediatamente pareciera ser que todo el grupo de creyentes, perdón la expresión que voy a usar, caemos sobre esta persona y le juzgamos y le criticamos y lo difamamos y extendemos por norte, sur, este y oeste la situación. Qué terrible, no hay peor juzgamiento que el de los propios hermanos en la fe. No hay peor juzgamiento que el de los propios hermanos en la fe. Pareciera ser que hemos recibido la autoridad de juzgar, de prejuzgar, de difamar, repito. Por eso el sacerdote elegido de entre los hombres va a cumplir, ya lo vimos, dos labores fundamentales. Una, presentar las ofrendas y los sacrificios por expiación de pecado. Número dos, debe tener una capacidad paciente frente a los ignorantes y a los extraviados. Hermanos, estamos rodeados de millones de gentes que caminan por un camino equivocado. Religiones, filología, filosofía, doctrinas, nueva era y cuanta cosa se les ocurra, por favor. Millones de gentes que creen tener una paz y caminar en bendición cuando realmente están caminando en contextos total y apartados totalmente de la presencia de Adonai. Y recuerdan que nos dice la palabra, apartados de Adonai nada podemos hacer, nada podemos hacer. Dice entonces, porque el mismo sacerdote también está rodeado de debilidad. Prestémosle mucha atención a esta frase tan breve que estoy seguro que muchos de ustedes la han leído o la hemos leído y la hemos pasado desapercibida. El sacerdote elegido entre los hombres cumple una labor de expiación en la ofrenda y sacrificio, porque es la labor profética que Yeshua, nuestro amado Mashiach, cumplió. Número uno, el hombre, el sacerdote elegido de entre los hombres, es un hombre que a su vez también de suyo tiene debilidad. Debilidad, el hombre, su mente, sus ojos, su decir, su hablar, su pensar, también es un hombre carnal con debilidad. Pero en nuestro amado Yeshua, dice la palabra, no se halló en él falta. Verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es decir, que esa ofrenda, ese sacrificio no solamente lo va a presentar por el pueblo débil, extraviado, sino por sí mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Adonai, el que es llamado por Adonai, como lo fue justamente llamado nuestro Cohen Gadol, Aarón. Ahora bien, este sacerdote, repito, que había sido escogido de entre el pueblo, debe estar en una función establecida como sacerdote. El fin propiamente era ser un mediador entre Adonai y los hombres. Y las referencias que vemos como el libro de Hebreos nos muestran con claridad esta labor. Ahora, cuando hablamos del libro de Éxodo, Shemot capítulo 21,
Allí nos habla de la formación de lo que es la casa de Israel. Y si miramos un momento aquí mismo donde estamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, tomemos por favor el capítulo 3, regresemos un capítulo anterior, capítulo 3, observemos desde el verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Adonai. Qué precioso texto. Por tanto, mayor gloria que Moshe es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Por toda esta casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Adonai. Y Moshe a la verdad fue fiel en toda la casa de Adonai, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Mashiach como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, por favor dígalo conmigo, la cual casa somos nosotros, la casa de Israel, si retenemos firme hasta el fin con la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Maravilloso. Tengamos pues entonces presente y claro que somos hijos y que somos la casa de Israel. Vamos a regresar, mis amados, a nuestro punto de partida en el libro de Shemot, en el capítulo 28, que dimos comienzo en el día anterior. Y en el capítulo 28 vemos entonces la importancia y el orden de las vestimentas. Cuando vemos el sistema levítico, debemos considerar que Levítico es una escuela. Usted sabe, mis amados hermanos, que en Israel, hablando literalmente de Israel, nuestros hermanos de la casa de Judá o nuestros hermanos de la tribu de Judá, desde que sus niños nacen, desde el vientre de su madre, ellos están recibiendo Torah. Bueno, tengo que profundizar un poquito esto. Su genealogía es una genealogía de Torah, es decir, su ADN es un ADN de Torah. La señora mamá que tuvo a su bebé lo lleva y lo presenta con su rabino para la Brit Milá al 8º día. ¿Usted recuerda esta historia? Y cuando lo presenta le dice la mami al rabino: Rabí, ¿será tarde que yo empiece a enseñarle Torah ahora, después de este día de Brit Milá? A lo que el rabino le contesta: es muy tarde que empieces a enseñarle Torah ahora, porque la Torah se debe haber enseñado desde el mismo momento de la concepción. Qué bonito, ¿verdad? Desde el mismo momento de la concepción. En nuestros tiempos probablemente no existían muchas cosas que tenemos hoy cuando se habla de una maternidad. Hoy, en el tiempo de maternidad, cuando los padres saben que hay un bebé ya en proceso de vida, entonces hoy los padres hablan al bebé, le ponen música especial, le mantienen un ambiente tranquilo, seguro, que el bebé reciba el aliyá, que el bebé esté escuchando la palabra, la adoración, la alabanza. Y estos niños crecen, absolutamente. Y mira, hablando de historias, yo recuerdo cuando nuestro segundo bebé, Joan Sebastián, recuerdo que cuando nosotros hicimos una renovación de votos matrimoniales, tal vez segunda vez que hacíamos renovación de votos matrimoniales, o primera vez, teníamos nuestro primer matrimonio en la iglesia del nivel 1, luego hicimos nuestra primera renovación de votos matrimoniales en el Evangelio, primera renovación de votos matrimoniales, y luego hicimos una renovación de votos matrimoniales en nuestro tiempo de lo que fue el bautismo de esa época. Y yo recuerdo que para aquel entonces la amada pastora Pili estábamos en nuestro embarazo, algo así como segundo o tercer mes de embarazo. Y recuerdo que cuando nuestro amado pastor, nos tomó allí para orar, estando en aquel río,
recuerdo que él nos dijo: coloquen por favor sus manos en el vientre y unjan y bendigan a este hijo. Y así lo hicimos. Y no me cabe la menor duda que hoy, de ese momento tan importante en las aguas, en esa renovación, en ese momento absolutamente fue entregado y delegado el ministerio que hoy, para la gloria de Hachén, nuestro hijo Joan Sebastián desarrolla. Un ministerio apasionado por la palabra, un ministerio apasionado, entre otras cosas, por las personas de tercera edad. Todos los días sale muy temprano en la mañana al ancianato aquí cerca a nuestra casa a llevarles un devocional a los ancianos. Esos abuelitos aman a ese hijo, qué lindo, porque tiene un llamamiento a algo especial que ha ocurrido en él. Entonces, mis amados, esta importancia de las vestimentas es una escuela, porque estos niños en Israel, cuando entran desde muy bebés a estudiar la Torá, lo primero que se les va a enseñar en detenimiento, en orden, con profundidad, es el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico, lo primero que un niño hebreo hoy, en el tiempo de hoy y en los tiempos de la historia, se le enseñó a la luz de la Torá, no fue empezar desde Berechit, capítulo 1, verso 1, fue enseñarles la escuela, la universidad del libro de Levítico, porque en el libro de Levítico viene, como su nombre lo indica, toda la labor, toda la función, toda la responsabilidad de los levitas. Así es que Adonai nos enseña a través de Levítico lo que significa ese pacto en el ministerio, lo que significa el compromiso en el ministerio, lo que significa verdaderamente servir en la vida del ministerio. Y por eso ayer mencionábamos la palabra honra y hermosura. Porque cuando formamos parte de ese pacto en el ministerio, la honra para Adonai, la hermosura que Adonai nos entrega de conocer, de amar, de aprender y de vivir su palabra, esa función sacerdotal entonces viene a ser revelada y establecida a través de la vestimenta sacerdotal. Miren, toda esta historia para decir esta vestimenta sacerdotal, por eso la podemos llamar como una vestimenta sagrada, porque sin lugar a duda es como un tesoro, es como una joya que tiene un valor extraordinario que establece y determina. Usted sabe, si esa persona utiliza una joya, vamos a decir, esa joya vale tantas cantidades de dinero, pero estas prendas sacerdotales, una vez se visten, no tienen un precio, un valor nominal, pero tienen un valor celestial extremadamente importante, porque su ropaje es el que determina, es el que establece, es el que cubre, es el que unge verdaderamente al sacerdote. Vamos a mirar, y lo mencionamos ayer y no vamos a retomar esa historia, ¿qué pasa hoy cuando definitivamente ya el sacerdocio o el ministerio sacerdotal ha dejado de lado la importancia de la dignidad de un vestido, de un vestir dignamente? El libro de Romanos, en el capítulo 10, libro de Romanos, apasionante libro de Romanos, en el capítulo 10, vamos a leerlo desde el verso 1 al verso 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Adonai por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Adonai, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Adonai y provocando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Adonai. Verso 4. Porque el fin de la Torá es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la Torá es Mashiach, para justicia de todo aquel que cree. Y veamos un momento aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros. Es evidente, hermanos, que a lo largo de la historia, si usted lo ha notado, y fue una pregunta que ayer un hermano me envió, muchas gracias, me hizo esta mención: pastor, ¿por qué los cardenales, obispos, el papa y en algunas otras religiones, como se llamen en sus posiciones ministeriales,
¿Por qué se utilizan? Porque ellos sí utilizan una serie de ornamentos, una serie de vestimenta que los establece. Si usted ve al pontífice romano, pues usted ve que él utiliza unas prendas que son exclusivamente para el uso de ese pontífice romano. Y por lo tanto tenemos que recordar algo. Observen, todo ese formato de Roma, ¿de dónde viene? Evidentemente viene de lo que estamos hablando en Éxodo capítulo 28. Pero si usted es un observador, y espero que haya visto alguno de los programas que alguna vez grabamos con la pastora Pili, si usted es un observador de las vestimentas, de los diseños, de los adornos, de las orlas, de las kipá, de los elementos que utiliza el imperio romano, notará que nada tienen que ver con los elementos de la vestidura sacerdotal que el libro de Shemot nos enseña. Nada tiene que ver. Cualquier parecido, nada que ver. ¿Por qué? Porque todas las vestimentas de Roma tienen que ver con la idolatría y el paganismo. Voy a dejarlo hasta ese punto. La idolatría y el paganismo. Pero son una copia extraída de lo que verdaderamente la palabra nos enseña. Esa liturgia pagana, esa liturgia romana, esa liturgia no es lo que la Torá enseña. Y de paso, nuevamente, permítame recordarles algo. Si usted nota, muchos de estos procedimientos litúrgicos de Roma, evidentemente sabemos, cuando conocemos Torá, que evidentemente fueron tomados de allí, cambiados, manejados a la manera que cada uno de ellos quiso. Por eso Romanos capítulo 12, lo voy a leer nuevamente, Romanos capítulo 10, verso 4, leámoslo nuevamente para comprender por qué hago mención a esto. Dice la palabra, porque Romanos capítulo 10, verso 4, por favor, dice, porque el fin de la Torá es Mashiach. Leámoslo un poquito antes. Dice, porque yo doy testimonio de quien tiene celo de Adonai, pero no conforme a la ciencia. El testimonio de Adonai no es conforme a la cultura, no es conforme a la denominación, ni es conforme al concilio. El testimonio de Adonai es conforme a nuestra Kadosh Torah, lo que escrito está. Dice, porque ignorando la justicia de Adonai y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Adonai, porque el fin de la Torá es Mashiach. El fin de la Torá no es Roma, el fin de la Torá no es el papado, el fin de la Torá es Mashiach. Por lo tanto, ellos en su propio entendimiento, con su propia religión, con su propia cultura, con su propio pensamiento, quisieron hacer las cosas a su propia manera. Bueno, mis amados, en el libro de Shemot, capítulo 28, verso 6, dice, y harán un éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres de una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. El éfod y el pectoral. Se describe primeramente al éfod, pero es evidente que su propósito principal fue el de llevar el pectoral, cuyas piedras preciosas, ustedes tenían tarea, espero que la hayan podido realizar. Lo voy a repetir, hay tiempo para que lo hagan. Ve aquí en internet, solicite allí en el buscador tabla periódica de los elementos químicos, y allí aparecerá la gráfica con todos los elementos de la tabla periódica, y su tarea consistía en establecer las piedras preciosas, el ónice, el beridio y demás, el oro y demás,
para establecer la importancia de ese pectoral que llevará consigo el sumo sacerdote y en cuyo propósito está que ese pectoral tenga las piedras preciosas y allí estén marcados y establecidos en el orden del nacimiento los nombres de cada una de las tribus de Israel. Se trata entonces también a su vez que habrá una pequeña bolsa colocada allí con 2 piedras, atención, 2 piedritas que van a llevar cada una los 6 nombres, una 6 nombres y la otra 6 nombres con los nombres de las tribus de Israel, y a esas 2 piedritas las conocemos como el Urim y el Tumín. Ese Urim y ese Tumín tienen una importancia extremadamente fundamental y sobre eso voy a dedicar un día específicamente, puede ser mañana, en el que detallemos con claridad la labor y la función del Urim y el Tumín. Estas 2 palabras, Urim y Tumín, que están en plural del Or y significa luz, y Tumín, que significa esplendor. Vemos entonces que el éfod constituía una especie de chaleco con una pieza delantera y otra pieza para las espaldas, unidas por una cinta que formaba parte íntegra o integraba las 2 partes en 2 piezas y juntaba estas 2 piezas para que ellas coincidieran. Pero hay algo muy importante, era labrada en oro puro y este oro estaba en forma de hilo. Usted sabe lo que significa hacer. Yo no entiendo de los engastes y el trabajo de un joyero, no sé cuál sea la palabra más adecuada para el engastador, la persona que maneja el oro. Cómo formar hilos de oro para poder desarrollar y establecer esta costura. Sin duda, por supuesto, el oro que se utilizaba en forma de hilo muy fino, que podía definitivamente permitir entretejerse cada una de las prendas debidamente establecidas. Y algunos dibujos de ese pectoral en dibujos de color azul, púrpura y carmesí, y cada uno de ellos a su vez también tiene una representación muy importante. Las 2 piezas que estamos observando se juntaban también a la altura de los hombros, y es evidente que la importancia que ellas representan en las vestimentas sacerdotales es que están mostrándonos la altura, la madurez, el carácter sobre toda la creación. Por lo tanto, estas vestiduras empiezan a manejar aspectos de orfebrería y significan que hay una creatividad y una simbología determinada en cada una de ellas. Sobre los nombres, en estas sombreras estaban los nombres, como lo dice Shemot capítulo 28 del verso 9 en adelante, vamos a leerlo nuevamente. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. A ver, alguien que haya hecho la tarea, por favor, escríbame aquí en el chat. ¿Cuál es el símbolo químico y el número atómico del ónice? Vaya por favor a la tabla periódica, busque ónice, deme el símbolo químico y el número atómico, por favor. Muy bien, ahora, el simbolismo de los nombres fundamental. Si recordamos que el sumo sacerdote era mediador entre Adonai y el pueblo, este simbolismo nos va a llevar a que los nombres de las 12 tribus de Israel tengan memoria a la eternidad. Siempre recordar que esas 12 tribus están allí por memoria a la eternidad. Y resulta algo muy interesante porque hasta nuestros días sabemos con exactitud el orden cronológico de los nacimientos de cada uno de los hijos de Jacob. Y es importante, y usted puede hacerlo también como tarea, por favor, tarea. Seleccione de los hijos de Jacob en 4 mujeres, las 2 hermanas y las 2 concubinas. Atención, la tarea para mañana. Envíemela por favor, o si ya la tiene, la puede escribir aquí en el chat ahora mismo. ¿Cuántos son los hijos de Rebeca? ¿Cuántos son los hijos de Raquel? ¿Cuántos son los hijos de Lía? ¿Cuántos son los hijos de las concubinas? ¿Quiénes? ¿Cuántos son?
porque aunque somos la casa de Israel, las 12 tribus, de un padre llamado Jacob, tenemos que recordar que hay 4 mujeres de las cuales vienen esos hijos. Y esto es también extremadamente importante porque ahora vamos a poder comprender, en la medida que estudiamos los parashá, poder comprender por qué razón los hijos de la casa de Israel tenían tantas diferencias entre sí. ¿Por qué tardaron 40 años atravesando un desierto que lo deberían haber hecho en 20 días, en un mes? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tantas diferencias? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta guerra? Mira, hermanos, si tenemos conflictos entre hermanos de un mismo papá y de una misma mamá, en un mismo hogar, hermano contra hermano, batallas entre hermanos por una cosa, por la otra, porque sí, porque no, porque la herencia, porque no, porque la propiedad, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más cuando se trataba hijos de 4 mujeres, cada una con un sentir absolutamente diferente? Por lo tanto, vamos a mirar un momento en el libro de Hebreos nuevamente. Observen que he estado haciendo un paralelo entre Éxodo y el libro de los Hebreos. Miremos un momento, por favor, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2 y en el verso 15. Verso 14. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al adversario, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Adonai se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Maravilloso. Entonces, esta palabra del pectoral nos habla de la importancia de establecer la identidad del pueblo, de representar simbólicamente a esas 12 tribus establecidas. Y ese sumo sacerdote recordará en su corazón por siempre la importancia de las 12 tribus de la casa de Israel. Lo voy a repetir: recordará por siempre y para siempre las 12 tribus de la casa de Israel. Y hacemos esta pequeña salvedad, amados, porque evidentemente hoy se menciona con mucha frecuencia en estos medios de internet que básicamente los únicos escogidos, elegidos, establecidos y determinados son la casa de Judá. Y ellos mismos dicen: nosotros, la casa de Judá, y después de nosotros nadie más, y no hay absolutamente nadie más. No. No es lo que la Torá nos enseña. La Torá nos habla y nos menciona permanentemente las 12 tribus de la casa de Israel. Obviamente entendiendo que en el transcurso de la historia, como todos sabemos, se produjo el exilio, se produjo la dispersión de la casa de Israel a las naciones. Y si usted está en algún país en Centro Latinoamérica, recordará que en todos nuestros países tenemos comunidad judía, para empezar, pero que a su vez en todas las naciones del mundo están repartidas las comunidades de la casa de Israel. Saben, en estos días estuve observando un video muy interesante de un joven, no sé si es de origen peruano, creo que se llama El Topo, algo así, lo pueden buscar en internet, y mostró un video extraordinariamente importante. Cuando vean un video en YouTube, hermanos, busquen algo que edifique, algo que nos enseñe. Está mostrando un video de la historia de la comunidad judía en China, en el Japón. Y es impresionante lo que vi en ese video, hermanos. Si lo logro recuperar, se los puedo enviar aquí a través de Telegram o de WhatsApp para que lo vean, por favor. Pero búsquenlo: historia del pueblo judío en la China. Hermanos, las construcciones, las edificaciones, las sinagogas, toda la simbología, el Seder, la Torá, el hebreo,
Usted se pregunta qué relación puede tener toda esta simbología escritural del hebreo con las letras chinas. Porque me causa cierta sonrisa esta expresión, porque yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de conocer en mi vida una Biblia hebrea, ocurrió justamente en mi casa. Aquí va la historia. Recibí a una persona en nuestra casa, una persona que había venido de Panamá, un funcionario bancario ejecutivo que había venido de Panamá a atender una situación en mi trabajo en aquel tiempo. Lo alojamos en nuestra casa. Recuerdo recogerlo en el aeropuerto un día viernes, regresamos sobre las 5 o 6 de la tarde a casa y tan pronto entramos a casa él nos pidió que si podía tener un tiempo de privacidad, por lo cual le dijimos no hay problema, está su habitación disponible o está la sala, igual puede estar aquí, no hay problema, nosotros vamos a nuestra habitación. Dijo no, pero realmente me gustaría que me acompañaran, voy a celebrar mi Shabbat. Cuando nos dijo voy a celebrar mi Shabbat, pues la pastora Pili y yo nos mirábamos a los ojos y no teníamos ni la menor idea de qué nos estaba hablando un hombre que vino desde Panamá, pero que hoy yo puedo entender que había sido un ángel que Adonai nos había enviado. Les estoy hablando hace muchos años. Este hombre se sentó, abrió su portafolio, su maletín. En el interior tenía lo que hoy sé que se trata de un talí, una kipá, un libro con unas letras bien chinas, con unas letras muy japonesas, que finalmente vine a saber que era hebreo. Y este hombre se colocó su kipá, se colocó su talí y empezó a orar en un idioma que por supuesto no teníamos la menor idea de qué estaba hablando. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, usted sabe lo que estoy diciendo, y empieza esa oración y este hombre empieza a compartir y hizo todo el proceso del seder maravilloso, nos pidió el agua para lavarse las manos, hizo la oración, nos lavó las manos a nosotros, pero nosotros no entendíamos absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Yo miraba de reojo aquel libro con esas letras tan extrañas y le decía a mi esposo, no sé, le decía a mi amada pastora Pili, la esposa Pili, yo le decía, me da la impresión de que eso es como en chino, esas letras chinas. Y hago colación a esto, hermanos, porque viendo el video de la historia de la comunidad judía en el Japón hace 70, 80 años, 100 años, es impresionante el legado que hoy hay allí. En esa cultura oriental hay una cultura judía, hay una cultura toraica impresionante. Y esto repito para significar que el pectoral de las 12 tribus de Israel esparcidas por todas las naciones, ese pectoral que representa a toda la casa de Israel, donde quiera que nos encontremos, nunca jamás se separará porque está en el corazón mismo del Cohen Gadol. Del Cohen Gadol, aquí hablando de Aarón, pero del Cohen Gadol, de nuestro sumo sacerdote llamado Yeshua, nuestro amado Mashiach. Por lo tanto, el pectoral del juicio y su simbolismo nos muestra, repito, la absoluta claridad de que en el corazón de Adonai está toda la casa de Israel, que ese sumo sacerdote está representado hoy aquí en Aarón, y ese sumo sacerdote es el que trae juicio, hace expiación, presenta ofrenda delante de Adonai, porque es la conexión entre el sacerdocio terrenal, el pueblo de Adonai y el Padre mismo. Estas piedras preciosas, como nos lo menciona aquí el libro de Shemot en el capítulo 28, avancemos un poquito en la lectura. Dice, por favor, verso 17, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Perdón que haga la referencia. Tengo mi argolla de matrimonio hace 33 años y no es una broma, por favor. Tengo justamente en esta
argolla de matrimonio. Verso 18, una hilera de un zafiro, una esmeralda, un diamante. Bueno, y adicional hay un rubí. Pero cuando hicimos nuestras argollas de matrimonio, hasta nuestros días, gracias al Eterno, las hemos podido guardar y conservar siempre. De hecho, creo que solamente una vez me he quitado mi argolla de matrimonio. Fue justamente cuando hace poco tiempo la pastora Pili estuvo en situación médica. Le ordenaron a ella retirarse su argolla de matrimonio y me ordenaron a mí también, para entrar a una sección de rayos X, retirarnos las argollas de matrimonio. De lo contrario, nunca jamás ha salido de mi compromiso nuestra argolla matrimonial. Y vean qué interesante. Aquí está la lectura de las piedras preciosas. La tercera fila irá un jacinto, una ágata y una amatista. En la cuarta hilera irá un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Y las piedras tendrán, según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del éfod en su parte delantera. Observen cómo este texto es tan extremadamente detallado en el cómo se debe realizar cada elemento de sastrería, de orfebrería, de engaste, de hilos de oro y de piedras preciosas. Cada joya lleva el nombre de una de las tribus. Por favor, dígalo conmigo, porque cada tribu es una joya, tiene un valor especial a los ojos de Adonai. Así es que aquí no se trata si tú eres de la tribu de Leví, o de la tribu de Judá, o de la tribu de Rubén. Aquí no se trata a qué estrato o a qué clase social pertenece, porque todas las tribus de Israel somos piedras preciosas delante de Adonai. Y estas piedras preciosas hablan de la importancia del ejad, de una unidad de todas y cada una de ellas en un solo pectoral en el corazón de Adonai. Por lo tanto, esta terminología que nos muestra las 12 piedras, las 12 tribus, nos permite establecer cuán preciosos somos a los ojos de Adonai, las 12 tribus de Israel. Podemos entonces, mis amados, considerar que sin lugar a dudas, la ubicación, tanto vertical como horizontal, tiene y representa lo que más adelante veremos en el Mishkan, la posición norte, sur, este, oeste, labor que cada una de las tribus debe y va a cumplir. Porque debemos recordar que para efectos del Mishkan, cada tribu ejercía particularmente una función, y esto es muy importante que lo tengamos presente desde un punto de vista como empresa. Hermanos, cuando estamos en una labor empresarial, así como las vestimentas del sacerdote son específicamente establecidas y determinadas, asimismo cada uno de nosotros cumple específicamente una labor. Esto se ocurre aquí mismo en el ministerio. En Israel Casa Integral tenemos un grupo de pastores, de líderes dentro del ministerio, y cada uno de ellos, para la gloria de Hachén, en sus corazones está el cumplir, el hacer, el participar de una labor específica. Es decir, no todos podemos hacer lo mismo. Algunos están encargados de la aliyá, otros están encargados del estudio bíblico, otros trabajan con el grupo de mujeres con simiente de unción, otros desarrollan labor en el grupo de varones Kadosh, otros trabajan con los jóvenes, otros trabajan en la adoración, otros trabajan en la enseñanza, en cualquier área.
día cada quien cumple una labor, porque de igual manera cada una de las tribus ocupa una posición, un lugar y una función. Cuando el Mishkan debía ser movido, trasladado de un lugar a otro, cada líder, cada tribu, cada hombre, cada mujer sabía específicamente lo que tenía que hacer. Es decir, ninguno de ellos podía fallar en la función. Y digo esto, hermanos, porque cuando estamos haciendo una labor, hablemoslo en el término moderno en la congregación hoy, si hay un líder que está asignado para esta función, pues esa es su función. Nadie tiene por qué involucrarse en esa función. Esa función le corresponde a esa persona. Por lo tanto, yo no puedo sobreponerme, yo no puedo sobrepasar a hacer el trabajo de otro porque no me corresponde. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque la ubicación, repito, en el pectoral de cada tribu, su respectivo color, su respectiva posición, establece a su vez importantísimo la función que cada uno debe cumplir. Amados, se nos agotó el tiempo, aquí se me pasa el tiempo, yo no sé en qué momento se nos pasa el tiempo tan extremadamente rápido, pero muchísimas gracias, amados, por estar apenas en este recorrido apasionante de las vestiduras sacerdotales. Tenemos mucho que tratar, porque en cada una de ellas tenemos mucho, pero mucho que aprender. Bueno, amados, para todos los quienes conectaron hoy en nuestra reunión, muchísimas gracias. Un hermano nos pregunta dónde se encuentra esta congregación, en qué ciudad. Gracias. Bueno, amado hermano, somos Israel Casa Integral. La casa central está en Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, pero igual el Eterno ha bendecido la casa y tenemos en varios lugares, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Costa Rica, en Panamá, aquí en los Estados Unidos, en España, bueno, en varios puntos. Así es que cualquier información, envíenos por favor alguna manera de que podamos comunicarnos y con muchísimo gusto estamos para atenderlos. Bueno, mis amados, muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Se nos pasó el tiempo y tengo aquí mi productor diciéndome tiempo. Un abrazo para todos, Mami Flor. Bendiciones, shalom. Muchas gracias para todos ustedes en las naciones. Hasta el día de mañana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.